Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adán Echeverría y estoy contigo para leerte un cuento más, compartir contigo una lectura más de unos cuentos. Eh, en este caso vamos a leer el cuento titulado La Cena de Alfonso Reyes. Antes de platicar un poco sobre el cuento y leerlo, hay que reconocer que pues en México, en la literatura mexicana, ha habido ciertos personajes que han sido tótem, es decir, que han sido pilares de la cultura mexicana, en esos pilares sobre los que muchos han abrevado y se han servido de su gran tradición literaria. En algún momento este pilar fue, hablando del México independiente, anterior a México independiente, pudimos encontrar a Sor Juana, al pensador mexicano, Fernández de Lizardi, y como dos de los grandes pilares. Pero después de la revolución, de la independencia, perdón, ya en México independiente, uno de ellos fue Ignacio Manuel Altamirano, eh, y conforme fue pasando el tiempo, entre los poetas pudo surgir incluso Ramón López Velarde, a finales del siglo XIX, inicios del XX, y ya en el XX, también finales del XIX, inicios del XX, fue Justo Sierra, y después de Justo Sierra, fundador de la UNAM, incluso de lo que es la UNAM, la Universidad Nacional de México, que posteriormente se transformó en la UNAM, Justo Sierra, y después de Justo Sierra, pues pudo ser el gran pilar, fue Alfonso Reyes. Ya después de Alfonso Reyes, tuvimos a Octavio Paz, y esa estafeta aún no hay como un personaje después de Octavio Paz que pudiera tener pues esas grandes proporciones de intelectualidad que demanen hacia los demás. Por reconocimientos, podríamos decir que fue José Emilio Pacheco, eh, pudiera ser, quizás algunos pudieran pensar en Elena Poniatowska, me atrevo a decir que en la actualidad pudiera ser Cristina Rivera Garza, pero no de la altura de esos otros tótems, ¿no? Habría que dejar primero pasar el tiempo para ver hasta dónde cada uno de ellos llegaría. Lo cierto es que Alfonso Reyes sí lo fue. Y entonces vamos a leer este cuento de Alfonso Reyes titulado La Cena. Alfonso Reyes tan grande fue Alfonso Reyes que alguien que admiraba a Alfonso Reyes, fíjense nada más, para que veamos que a veces en México seguimos con estas ideas tan malinchistas de ver a nuestros grandes próceres deportivos, literarios, científicos, ¿no? Eh, Alfonso Reyes era alguien admirado por Jorge Luis Borges. El gran Borges era, se sentía atraído y con una admiración tremenda sobre Alfonso Reyes. Solo para que nos demos una idea de lo que es Alfonso Reyes, maltratado por alguna parte de los que les gusta la literatura, lo han maltratado. Chamacos que han ganado algún premio alguna vez han dicho, no, Alfonso Reyes me aburre, y cómo es posible que anden tanto de Alfonso Reyes, y a mí me aburre, y yo gané premio fulanito de tal, por Dios. Pero bueno, son gente que evidentemente tiene más contactos que literatura en la cabeza y en la persona. Pero bueno, vamos a leer y ustedes serán los mejores jueces de la obra de Alfonso Reyes. Este cuento se titula La Cena, de un epígrafe de San Juan de la Cruz que dice, la cena que recrea y enamora. Tuve que correr a través de calles desconocidas. El término de mi marcha parecía correr delante de mis pasos, y la hora de la cita palpitaba ya en los relojes públicos. Las calles estaban solas. Serpientes de focos eléctricos bailaban delante de mis ojos. A cada instante surgían glorietas circulares, sembrados arriates, cuya verdura, a la luz artificial de la noche, cobraba una elegancia irreal. Creo haber visto multitud de torres, no sé si en las casas, si en las glorietas, que ostentaban a los cuatro vientos por una iluminación interior cuatro redondas esferas del reloj.
Yo corría, asusado por un sentimiento supersticioso de la hora. Sí, las 9 campanadas, me dije, me sorprenden sin tener la mano sobre la aldaba de la puerta. Algo funesto acontecerá. Y corría frenéticamente mientras recordaba haber corrido a igual hora por aquel sitio y con un anhelo semejante. ¿Cuándo? Al fin, los deleites de aquella falsa recordación me absorbieron de manera que volví a mi paso normal sin darme cuenta. De cuando en cuando, desde las intermitencias de mi meditación, veía que me hallaba en otro sitio y que se desarrollaban ante mí nuevas perspectivas de focos, de placetas sembradas, de relojes iluminados. No sé cuánto tiempo transcurrió en tanto que yo dormía en el mareo de mi respiración agitada. De pronto, 9 campanadas sonoras resbalaron con metálico frío sobre mi epidermis. Mis ojos, en última esperanza, cayeron sobre la puerta más cercana. Aquel era el término. Entonces, para disponer mi ánimo, retrocedí hacia los motivos de mi presencia en aquel lugar. Por la mañana, el correo me había llevado una esquela breve y sugestiva. En el ángulo del papel se leían manuscritas las señas de una casa. La fecha era el día anterior. La carta decía solamente: Doña Magdalena y su hija, Amalia, esperan a usted a cenar mañana a las 9 de la noche. Ah, si no faltara. Ni una letra más. Yo siempre consiento en las experiencias de lo imprevisto. El caso, además, ofrecía singular atractivo. El tono familiar y respetuoso a la vez, con el anónimo designaba a aquellas señoras desconocidas. La ponderación, ah, si no faltara, tan vaga y tan sentimental que parecía suspendida sobre un abismo de confesiones, todo contribuyó a decidirme. Y acudí con el ansia de una emoción informulable. Cuando a veces en mis pesadillas evoco aquella noche fantástica, cuya fantasía está hecha de cosas cotidianas y cuyo equívoco misterio crece sobre la humilde raíz de lo posible, paréceme jadear a través de avenidas de relojes y torreones solemnes como esfinges en la calzada de algún templo egipcio. La puerta se abrió. Yo estaba vuelto a la calle y vi de súbito caer sobre el suelo un cuadro de luz que arrojaba junto a mi sombra la sombra de una mujer desconocida. Volvíme. Con luz, con la luz por la espalda y sobre mis ojos deslumbrados, aquella mujer no era para mí más que una silueta, donde mi imaginación pudo pintar varios ensayos de fisonomía, sin que ninguno correspondiera al contorno, en tanto que balbuceaba yo algunos saludos y explicaciones. Pase usted, Alfonso. Y pasé, asombrado de oírme llamar como en mi casa. Fue una decepción del vestíbulo. Sobre las palabras románticas de la esquela, a mí al menos me parecían románticas, había yo fundado la esperanza de encontrarme con una antigua casa llena de tapices, de viejos retratos y de grandes sillones. Una antigua casa sin estilo, pero llena de respetabilidad. A cambio de esto, me encontré con un vestíbulo diminuto y con una escalerilla frágil, sin elegancia, lo cual más bien prometía dimensiones modernas y estrechas en el resto de la casa. El piso era de madera encerada. Los raros muebles tenían aquel lujo frío de las cosas de Nueva York, y en el muro, tapizado de verde claro, gesticulaban, como imperdonable signo de trivialidad, 2 o 3 máscaras japonesas. Hasta llegué a dudar. Pero alcé la vista y quedé tranquilo. Ante mí, vestida de negro, esbelta, digna, la mujer que acudió a introducirme me señalaba la puerta del salón. Su silueta se había colorado ya de facciones. Su cara me había resultado insignificante, a no ser por una expresión marcada de piedad. Sus cabellos castaños, algo flojos en el peinado, acabaron de precipitar una extraña convicción en mi mente. Todo aquel ser me pareció plegarse y formarse a las sugestiones de un nombre. ¿Amalia? Pregunté. Sí, y me pareció que yo mismo me contestaba. El salón, como lo había imaginado, era pequeño.
mas el decorado, respondiendo a mis anhelos, chocaba notoriamente con el del vestíbulo. Allí estaban los tapices y las grandes sillas respetables, la piel de oso al suelo, el espejo, la chimenea, los jarrones, el piano de candeleros lleno de fotografías y estatuillas, el piano que nadie toca, y junto al estrado principal, el caballete con un retrato amplificado y manifiestamente alterado, el de un señor de barba partida y boca grosera. Doña Magdalena, que ya me esperaba instalada en un sillón rojo, vestía también de negro y llevaba al pecho una de aquellas joyas gruesísimas de vuestros padres, una bola de vidrio con un retrato interior ceñida con un anillo de oro. El misterio del parecido familiar se apoderó de mí. Mis ojos iban inconscientemente de doña Magdalena a Amalia y del retrato a Amalia. Doña Magdalena, que lo notó, ayudó mis investigaciones con alguna exégesis oportuna. Lo más adecuado hubiera sido sentirme incómodo, manifestarme sorprendido, provocar una explicación. Pero doña Magdalena y su hija Amalia me hipnotizaron desde los primeros instantes con sus miradas paralelas. Doña Magdalena era una mujer de 60 años, así es que consintió en dejar a su hija los cuidados de la iniciación. Amalia charlaba, doña Magdalena me miraba, yo estaba entregado a mi ventura. A la madre tocó, es de rigor, recordarnos que era ya tiempo de cenar. En el comedor la charla se hizo más general y corriente. Yo acabé por convencerme de que aquellas señoras no habían querido más que convidarme a cenar, y a la segunda copa de chablis me sentí sumido en un perfecto egoísmo del cuerpo, lleno de generosidades espirituales. Charlé, reí y desarrollé todo mi ingenio, tratando interiormente de disimularme la irregularidad de mi situación. Hasta aquel instante las señoras habían procurado parecerme simpáticas. Desde entonces sentí que había comenzado yo mismo a serles agradable. El aire piadoso de la cara de Amalia se propagaba por momentos a la cara de la madre. La satisfacción enteramente fisiológica del rostro de doña Magdalena descendía a veces al de su hija. Parecía que estos dos motivos flotasen en el ambiente, volando de una cara a la otra. Nunca sospeché los agrados de aquella conversación, aunque ella sugería vagamente no sé qué evocaciones de Soderman con frecuentes rondas al difícil campo de las responsabilidades domésticas. Y como era natural en mujeres de espíritu fuerte, súbitos relámpagos ibsenianos, yo me sentía tan a mi gusto como en casa de alguna tía viuda y junto a alguna prima, amiga de la infancia, que ha comenzado a ser solterona. Al principio, la conversación giró todo sobre cuestiones comerciales, económicas, en que las dos mujeres parecían complacerse. No hay asunto mejor que este cuando se nos invita a la mesa en alguna casa donde no somos de confianza. Después, las cosas siguieron de otro modo. Todas las frases comenzaron a volar, como enredor de alguna lejana petición. Todas tendían a un término que yo mismo no sospechaba. En el rostro de Amalia apareció al fin una sonrisa aguda, inquietante. Comenzó visiblemente a combatir contra alguna interna tentación. Su boca palpitaba, a veces, con el ansia de las palabras, y acababa siempre por suspirar. Sus ojos se dilataban de pronto, fijándose con tal expresión de espanto o abandono en la pared que quedaba a mis espaldas, que más de una vez asombrado volví el rostro yo mismo. Pero Amalia no parecía consciente del daño que me ocasionaba. Continuaba con sus sonrisas, sus asombros y sus suspiros, en tanto que yo me estremecía cada vez que sus ojos miraban por sobre mi cabeza. Al fin se entabló entre Amalia y doña Magdalena un verdadero coloquio de suspiros. Yo estaba ya desazonado. Hacia el centro de la mesa, y por cierto, tan baja que era una constante incomodidad, colgaba la lámpara de dos luces, y sobre los muros se proyectaban las sombras desteñidas de las dos mujeres, en tal forma que no era posible fijar la correspondencia de las sombras con las personas. Me invadió una intensa depresión.
y un principio de aburrimiento se fue apoderando de mí, de lo que vino a sacarme esta invitación insospechada. Vamos al jardín. Esta nueva perspectiva me hizo recobrar mis espíritus. Condujéronme a través de un cuarto cuyo aseo y sobriedad hacía pensar en los hospitales. En la oscuridad de la noche pude adivinar un jardincillo breve y artificial como el de un camposanto. Nos sentamos bajo el emparrado. Las señoras comenzaron a decirme los nombres de las flores que yo no veía, dándose el cruel deleite de interrogarme después sobre sus recientes enseñanzas. Mi imaginación destemplada por una experiencia tan larga de excentricidades no hallaba reposo. Apenas me dejaba escuchar y casi no me permitía contestar. Las señoras sonreían ya. Yo lo adivinaba, con pleno conocimiento de mi estado. Comencé a confundir sus palabras con mi fantasía. Sus explicaciones botánicas, hoy que las recuerdo, me parecen monstruosas, como un delirio. Creo haberles oído hablar de flores que muerden, de flores que besan, de tallos que se arrancan a su raíz y os trepan como serpientes hasta el cuello. La oscuridad, el cansancio, la cena, el chablis, la conversación misteriosa sobre flores que yo no veía y aún creo que no las había en aquel raquítico jardín, todo me fue convidando al sueño y me quedé dormido sobre el banco bajo el emparrado. Pobre capitán, oí decir cuando abrí los ojos. Lleno de ilusiones, marchó a Europa. Para él se apagó la luz. En mi alrededor reinaba la misma oscuridad. Un vientecillo tibio hacía vibrar el emparrado. Doña Magdalena y Amalia conversaban junto a mí, resignadas a tolerar mi mutismo. Me pareció que habían trocado los asientos durante mi breve sueño. Eso me pareció. Era capitán de artillería, me dijo Amalia. Joven y apuesto, si los hay. Su voz temblaba. Y en aquel punto sucedió algo que en otras circunstancias me había parecido natural, pero que entonces me sobresaltó y trajo a mis labios mi corazón. Las señoras hasta entonces solo me habían sido perceptibles por el rumor de su charla y de su presencia. En aquel instante alguien abrió una ventana en la casa y la luz vino a caer inesperada sobre los rostros de las mujeres. Y, oh cielos, los vi iluminarse de pronto, autonómicos, suspensos en el aire, perdidas las ropas negras en la oscuridad del jardín y con la expresión de piedad grabada hasta la dureza de los rasgos. Eran como las caras iluminadas en los cuadros de Lechave el Viejo, astros enormes y fantásticos. Salté sobre mis pies sin poderme dominarme ya. Espere usted, gritó entonces doña Magdalena, aún falta lo más terribles. Y luego, dirigiéndose a Amalia, hija mía, continúa. Este caballero no puede dejarnos ahora y marcharse sin oírlo todo. Y bien, dijo Amalia, el capitán se fue a Europa. Pasó de noche por París por la mucha urgencia de llegar a Berlín, pero todo su anhelo era conocer París. En Alemania tenía que hacer no sé qué estudios en cierta fábrica de cañones. Al día siguiente de llegado, perdió la vista en la explosión de la caldera. Yo estaba loco. Quise preguntar, ¿qué preguntaría? Quise hablar, ¿qué diría? ¿Qué había sucedido junto a mí? ¿Para qué me habían convidado? La ventana volvió a cerrarse y los rostros de las mujeres volvieron a desaparecer. La voz de la hija resonó. Ah, entonces y solo entonces fue llevado a París que había sido todo su anhelo. Figúrese usted que pasó bajo el arco de la estrella, pasó ciego bajo el arco de la estrella, adivinándolo todo a su alrededor. Pero usted le hablará de París, ¿verdad? Le hablará del París que él no pudo ver. Le hará tanto bien. Ah, si no faltara, le hará tanto bien. Y entonces me arrastraron a la sala, llevándome por los brazos como a un inválido. A mis pies se habían enredado las guías vegetales del jardín. Había hojas sobre mi cabeza. Helo aquí, me dijeron mostrándome un retrato. Era un militar. Llevaba un casco guerrero, una capa blanca y los galones plateados en las mangas y en las presillas como 3 toques de clarín. Sus hermosos ojos, bajo las alas perfectas de las cejas, tenían un imperio singular. Miré a las señoras,
Las dos sonreían como en el desahogo de la misión cumplida. Contemplé de nuevo el retrato. Me vi yo mismo en el espejo, verifiqué la semejanza. Yo era como una caricatura de aquel retrato. El retrato tenía una dedicatoria y una firma. La letra era la misma de la esquela anónima recibida por la mañana. El retrato había caído de mis manos y las dos señoras me miraban con una cómica piedad. Algo sonó en mis oídos como una araña de cristal que se estrellara contra el suelo y corrí. A través de calles desconocidas bailaban los focos delante de mis ojos, los relojes de los torreones me espiaban congestionados de luz. Oh cielos, cuando alcancé jadeante la tabla familiar de mi puerta, 9 sonoras campanadas estremecían la noche. Sobre mi cabeza había hojas, en mi ojal una florecilla modesta que yo no corté. Y así termina este cuento, La Cena. Fíjense, está fechado en 1912. Este cuento tiene 114 años de que fue publicado por vez primera por Alfonso Reyes. Y vean la calidad de su prosa. Vean cómo un escritor se hace inmortal, cómo las obras hacen inmortal a un escritor. Parece que lo escribió ayer o antier, parece que pudimos conversar con Alfonso Reyes, escuchamos su voz de nuevo y recordamos quién era Alfonso Reyes, sus momentos, la región más transparente, en visión de Anáhuac, ¿sí? Su cartilla moral que usó Andrés Manuel para tratar de cambiar un poco el paradigma, ¿sí? Ese Alfonso Reyes, hijo de Bernardo Reyes, casi fundador de Monterrey, gobernador, uno de las piezas claves en el gobierno de Porfirio Díaz, en los 30 y tantos años de gobierno de Porfirio Díaz. Bernardo Reyes es alguien que tuvo la mayor importancia, pues este es su hijo, Alfonso Reyes, admirado por Borges, admirado por los contemporáneos, aquel que en una tarde le dijo a, a los contemporáneos que tenían que seguir, que no todo se había transformado en logros de la revolución, y la literatura. Les preguntaron, ¿qué han hecho con la literatura? Les reclamaba Alfonso Reyes. Bien, pues ahí lo tienen ustedes, este cuento titulado La Cena. Yo espero que les haya agradado y me gustaría mucho si pudieran dejarme sus impresiones. Mi nombre es Adán Echeverría. Muchas gracias.